Dios le bendiga y le guarde como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal, siempre a la luz de la palabra de Dios con un contenido edificante, basado y fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. Le pedimos que se suscriba, que comente y que le dé like por todas nuestras redes, compártalo, comente, dele like, póngalo en su estado de WhatsApp, en su Facebook, noticias, en Instagram, Twitter, por todas nuestras redes y comuníquelo a todos sus amigos y hermanos porque esto le puede ayudar a mejorar su forma de creer y afianzarse más en el Señor y a conocer más de la palabra. Amén. Hoy tenemos un invitado muy especial que ya es parte de la casa. Es un profesional de la conducta humana, de terapeuta familiar, eh, también un hombre de fe, un líder en la iglesia donde se congrega. Amén. Pues Dios le bendiga, mi hermano. Amén, mi hermano, igual. ¿Cómo le va a usted? Estamos bien, gracias al Señor. Entonces, yo lo conozco por Jordi, Jorvis, eh, su nombre completo. Tenemos mucho que no lo Federico damos. Santos Torres. Federico Santos Torres. Sí. Amén. Primera vez que lo escucho, ¿verdad que sí? No, yo lo he escuchado varias O veces en sea, otro completo. contenido, pero es que usted sabe que como el apodo que le dan la familia de uno, y Perfecto. uno se cría y vive así, regularmente la mayoría de las personas, pues suele olvidar el nombre Así original. es, así es. Incluso que había un amigo mío que tenía ya, digamos, unos 10 o 15 años viviendo con su esposa, pero como siempre decía, negra, mi reina y esto, un día le tocó un documento y dijo, no como él le decía, sino el nombre que le decía a la familia. Okay. Y se dio el caso de que tuvo que sacar un documento y no sabía el nombre y el apellido completo. Eh, entonces, el tema que le tenemos para hoy, entremos en detalle, cómo usted ve la sociedad, decir en la iglesia, la fe cristiana, específicamente evangélica, pentecostal, cómo está el comportamiento, la conducta dentro de la iglesia. Bien. Quisiera, si me lo permite, antes de, antes de todo. Realmente la gente dice antes de nada. Leer un versículo bíblico, la cual se encuentra en Levítico 20, verso 5, Levítico pero 20. no, todavía no tengo su permiso. Ok, dele. Levítico 20, verso Sí, 5. Ok, dele para allá. en el nombre del Padre y Espíritu Santo, amén. Amén. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Precisamente nos está hablando aquí Amén. la palabra del Señor sobre las leyes morales, Así es. hablando Dios con Moisés. Y me llama la atención bastante porque el Señor le está prohibiendo a su pueblo que cuidado con una práctica de sacrificar sus hijos a Moloch. Estamos hablando de que las religiones paganas hacían una práctica en un hoyo, tiraban sus hijos al fuego, sus hijos totalmente vivos, y esta práctica Dios le está diciendo a su pueblo, cuidado con eso. Entonces me llama la atención porque eh, queremos darnos cuenta qué tiene que ver con fornicación Y molo. y Y prostitución. prostitución, Exactamente fornicación, esa práctica. adulterio. Sí, me hizo una pregunta muy importante. ¿Cómo tuvo el pueblo? ¿Qué te parece la religión? ¿Cómo están los hermanos? Ahora mismo es preocupante la situación que tenemos hoy en día, porque como dice el tema, eh, la forma moderna con la que pudiera estar el pueblo eh, prostituyéndose o adulterando,
en la fe. ¿Verdad que sí? Sí. Es sumamente preocupante porque pienso que nuestra condición no es la mejor. Y me incluyo porque soy un ser humano. Claro, claro. El ser humano es totalmente cambiante. Y cuando uno no falla de una, puede que falle de otra. Sí, eso es así. Ahora mismo, alguien se expresa en un púlpito, tras un podio, diciendo que nadie lo saca de allí. Y 2 meses después, está haciendo y deshaciendo ahí en el mundo. Eso es Amén. sumamente lamentable. O sea, estoy ilustrando lo que es el estado cambiante del ser humano. Sí, sí. El problema que tenemos hoy es un gran descuido espiritual que está llevando al pueblo a practicar cosas que quizás nunca imaginó. Eh, Ahora mismo la sociedad está totalmente perdida o casi perdida, porque decimos Sí. que no todo está No perdido, todo está perdido. porque se está dando por bueno y válido lo que ayer era malo, hoy es bueno y válido. Sí. Todo lo que se llama pecado se ha normalizado. Antes la persona no tenía que ser cristiano ni leer la Biblia para saber lo que era No, malo, así es, así es. sino que veía a alguien errando al blanco y podía señalarlo. Pero hoy todo es normal, todo Así es es. normal. Así es. Mire, hay algo, eh, por poner un ejemplo, Uh -huh. la forma de un hombre demostrarle a una mujer, en el caso del enamoramiento y el buscar, el hombre, por ejemplo, se le tira a la mujer, o la bella, o esto, o aquello, con palabras, con gestos, a veces de manera inadecuada. Y un hombre casado no debe hacer eso con una mujer a menos que sea su mujer. Así es. Pero ¿qué sucede? Hay algo que se ha legalizado, porque esto se condena, pero hay algo que se ha legalizado y es la forma de la mujer enamorar o buscar sin palabras. Porque la forma natural de la mujer buscar o digamos cazar no es con palabras o con manoseo y cosas así, sino con buscar la forma de atraer. Es como, por ejemplo, los animales, la hembra de los animales, por ejemplo, una yegua, una vaca, despiden las feromonas y aun cuando el macho se acerca, tiene que hacer un rito, luchar, y cuando viene a ver, ese no es el indicado, sino otro. Y eso sucede con los hombres también, Y se baraja el plan. no que precisamente el hombre huela las feromonas, pero la mujer tiene estrategia, se pasa la mano al pelo, sonríe, mira hacia abajo, se hace la víctima, se sienta de tal forma o etcétera, o viste de tal manera para llamar la atención. Así es. Entonces, hoy en día, el que una mujer se vista como una trabajadora del trabajo deshonroso, que hoy también es honrado por muchos, lo que es el trabajo sexual, pero que se viste de esa manera, está siendo adúltera, aunque no se acueste con ningún Así hombre, es. porque está coqueteando y atrayendo a otros hombres que no es su esposo, y eso es legal, no, ese es mi cuerpo, pero si viene un hombre y se pasa con una mujer y le dice tal o cual cosa, pues ya es acoso o es un infiel o esto. Y yo pienso que la balanza debe estar igual y que lo correcto debe ser lo correcto. Y esa es una de las formas, por así poner un ejemplo sobre lo que usted decía. Así es. Pero vamos a decir que vamos a entrar a la moda, porque también somos seres humanos. Vamos a decir que eso es normal allá afuera. Allá afuera. Pero cuando hablamos del pueblo, Sí, sí, sí. de una gente de fe, un creyente, hay cosas que no son normales. Así. En realidad no son normales. Estuve viendo una iglesia donde decía, vengan todos como estén, aquí se acepta lo que sea. O sea, todo se está normalizando. Y esto nos dice a nosotros que Cristo viene. O sea, en el buen sentido de la palabra, tratando de ser positivo, el decirle, vengan todos como estén, bueno, hasta cierto punto está bien, Perfecto. pero ven para cambiar.
para arrepentirte, para ser transformado. Malo es que venga y siga como está. Esa es en realidad la parte que se promueve. Ahí es el contraste, el choque. Es el problema. Ese es el gran Dios lo que problema. quiere el corazón. Sí, lamentablemente. Entonces, siguiendo con lo que es el pueblo del Señor, estuvimos aquí leyendo donde el Señor está condenando, si pudiéramos decir así, esta acción de todos los pueblos paganos, religiones paganas, donde, como decíamos ya, sacrificaban niños, sus hijos los sacrificaban totalmente vivos, echados al fuego. Y luego el Señor habla de fornicación y adulterio. Cuando hablamos de fornicación, estamos hablando de todo acto sexual fuera del matrimonio. Ok, pero ahí estamos claros. Pero, ¿a qué se refiere aquí el Señor cuando lo que están haciendo es un acto de idolatría, incluso ultimando la vida de sus propios hijos? Y habla del adulterio o la fornicación. Explíqueme eso ahí. Claro que sí. Pero regularmente la gente entiende que fornicación o adulterio es la relación sexual, si es fornicación, antes del matrimonio, y si es adulterio, una persona que fuera del matrimonio tiene contacto con con la persona de matrimonio. Para explicarlo de la manera más llana posible, cuando se refiere a esto, yo podría decir que ese rompimiento de lo que es la pureza de una relación con aquel que me creó. De esa manera yo podría parafrasearlo. Es decir, que adulterio es cuando se rompe la fidelidad. Y si nosotros debemos serle fiel a Dios, cuando caemos en idolatría, estamos siendo infiel a Dios, por tanto es adulterio. Perfectamente, perfectamente. Cuando hablamos de una virgen, que ese es un tema también, estamos hablando de una doncella, alguien que nadie la ha tocado, alguien que no ha tenido Pero relaciones ni sexuales. físicamente ni mentalmente. Claro. Entonces, estamos hablando de que usted en su plástico, usted se lleva a alguien en su plástico. Sí, Pero cuando eso se rompe, se da lo que es la fornicación. sí, sí. Por eso le hablaba de un rompimiento de la pureza, de un rompimiento de lo que es mi deber hacia aquel que en realidad me creó. Nosotros como los electrodomésticos, y lo hemos dicho en otras ocasiones, tenemos un manual. Claro, claro. El que uno no lo consideren ni lo tomen en cuenta, no significa que no existe. Sí existe lo El que de es la nosotros Biblia. es. Entonces, prostitución. O sea, le está hablando al pueblo de que tú, teniendo un Dios poderoso que te creó, que hay evidencia de que es todopoderoso y único Dios, te está inventando dioses. Ahí es. Y cuando dice prostitución, ya se va un poco más allá de lo que es la simple fornicación o el simple adulterio. Porque, por ejemplo, un adúltero tiene relación con una persona fuera del matrimonio y es adúltero. O una persona que no se ha casado, que tiene relación con alguien no siendo casado ninguno, pues esto es Fornicación. fornicación. Pero cuando se habla de prostitución, ya no está hablando de una o dos personas, está hablando de un negocio. Exactamente, exactamente. Porque no está hablando con un pueblo pagano. Él está hablando con un pueblo que supuestamente tiene que tener fidelidad. Está casado con Dios, Exacto. específicamente. Entonces, cuando busca otros dioses para adorarlo, para hacerle sacrificio, entonces donde entra lo que es la prostitución. O sea, yo podría decir que es el estado más bajo donde puede caer una persona. Sí. En lo que es, estamos hablando de la prostitución. Y ahora mismo, lo que es un lujo para un hombre, andar en prostitución y decir media fulana, media pareja, es desde el punto de vista de Dios el nivel más bajo que puede alcanzar un ser humano. Y es lamentable. Y no es porque desconoce las reglas que hay en la Biblia. Uh-huh. Ese no es el problema. Ahora, cuando hablamos del círculo cristiano,
eh, entramos a algo un poquito peligroso. ¿Por qué? Porque ahí entra un objeto que es sumamente importante y que nos ha resuelto muchos problemas, y es este asunto, Ay, es el teléfono. está tremendo. Hermano mío, yo he conversado con personas que dicen, yo no sé qué pasaría si yo pierdo mi teléfono. Yo no sé qué pasaría si un día sin conexión a internet. Estamos hablando dentro del pueblo de Dios. ¿Qué significa esto, amado? Una adicción Mire, yo, tremenda, una idolatría. claro que sí, yo estuve viendo una encuesta, la publicó Mundo Cristiano, donde estaban detallando el estado crítico del pueblo de Dios. Esa encuesta se hizo en Estados Unidos en 2023 y el objetivo era saber qué tanto el pueblo de Dios o los cristianos conocían del Viejo Testamento y su enlace con el Nuevo Testamento. Y déjeme decirle que una de las pruebas que se hizo fue preguntarle a esos cristianos que si la historia de la mitología romana de Rómulo y Rémulo estaba en la Biblia. Y un gran porcentaje dijo que no sabía. Dios mío. No solamente eso, se le pidió que si podía narrar una historia bíblica sin dificultad, y un gran porcentaje no pudo hacerlo. O sea, de 39 libros que tiene el Antiguo Testamento y qué sé yo, cuántas historias. Por ejemplo, en el libro de los jueces hay muchísima historia. En el libro de Josué, o sea, ni siquiera un relato. Y un gran porcentaje también reconoció que debía reforzar para poder refrescar lo que entendía conocer. ¿Qué está diciendo esto, hermano? Y la crisis que hay, y ahora entiendo lo que dice la Biblia, que si los días no fueran acortados, aún los escogidos tienen riesgo de ser engañados. Sí. Esto es tan peligroso que esto quita el sueño. No, ya no hay que beber café como la gente hacía antes, no, esto No, quita el no. sueño. El que tiene un teléfono no Usted tiene. puede estar súper cansado en la iglesia, durmiéndose, wow, qué mensaje tan largo, pero cuando llega a la iglesia, a la casa, perdón, y se conecta a internet y agarra el teléfono, se le pasan 2 y 3 horas, pero en la iglesia usted pensó, desde que yo llegue me acuesto, porque es desbaratado que estoy. Mire, cuando por ahí, por el 2012 y eso, que todavía los teléfonos, ¿no? Tipo de teléfono inteligente no está muy popularizado. Tiempo antes de eso, y comenzaron a llegar los iPods. Usted se acuerda que antes era Sí. los CD, ya ni me acuerdo, los audífonos, Uh-huh. y luego que se usaban con CD, luego llegaron los iPods, que eso no lo podía comprar todo el mundo. Se mencionaba de lo que es el becerro de oro, que se le llamaba, había personas que decían que Android iba a ser el becerro de oro. Es decir, o sea, no solo Android ni Google, sino todo lo que es el sistema de Internet, Uh-huh. porque la gente iban a dejar todo. ¿Y quién que iba a creer eso? Ah, por un teléfono. No, ¿y quién duraba para ese tiempo de que media hora con un teléfono? Para nada. Mire, yo andando, realizando mi trabajo, eh, estuve donde un señor ya, un señor mayor, estamos hablando de unos 65 años por ahí o más, Uh -huh. tiene que tener cerca de 70 años, iba para su trabajo y él agarró el teléfono y el tiempo se estaba yendo. Y él mismo dijo, wow, pero esto, uno lo agarra y el tiempo se le va. O sea, no estamos hablando de los jovencitos, No, no no, estamos porque hablando es de que los no, esto jóvenes, no de los tiene niños, de los distinción. adolescentes. Estamos hablando que a nivel general es un gran problema. Y si nosotros no hacemos algo hoy, lamentablemente podemos tener un final infeliz. Mire, aparentemente dirían los espectadores, pero ¿y qué tiene que ver eso con la infidelidad? ¿Qué tiene que ver? Yo entiendo que cuando se le da prioridad
a algo por encima de Dios, por encima del tiempo de Dios, por encima de lo que tiene que ver con Dios, es idolatría. Yo le voy a responder esa pregunta, ya que usted quiso ser el canal de los espectadores, ¿verdad que sí? Bien, mi hermano, muy fácil. Nosotros somos incapaces de serle fiel a Dios por nuestra propia fuerza. La Obviamente. única forma de nosotros dar lo mejor es estando en la mano de Dios, intimando con Dios, leyendo la palabra, involucrado en lo que es su obra. Así es. ¿Dónde está la infidelidad? Cuando yo dejo de hacer lo que debo hacer para atender el teléfono, entonces yo soy infiel. Así es. Hay un tiempo que es de Dios. Mire, el Señor no quiere que usted deje de mantener a sus hijos y se vuelva un vago y empiece a vocear una Biblia en la mano y un megáfono, no, para nada. No, 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 no. Pero hay un tiempo que le corresponde a Dios. Hay un tiempo que usted tiene que reconocer que usted necesita intimar con Dios, que usted necesita orar. Claro. Hay un tiempo donde usted necesita ir a la iglesia porque una palabra puede levantarlo, puede recordarle a usted qué hacer en esa situación que usted se encuentra. Y Dios le habla por medio de cualquier hermano. Así es. Pero cuando yo ocupo mi tiempo en este asunto, entonces yo soy infiel. Pues bien, cuando nosotros dedicamos, ya sea tiempo, ocupación, lugar, o sea, cuando nosotros de alguna manera somos irresponsables y priorizamos algo por encima de lo que tenemos que hacer, especialmente con relación a Dios, eh, estamos siendo infieles, estamos siendo, o sea, ya ahí se perdió la pureza, porque estamos siendo hasta cierto modo gobernados eh, por aquello sea lo que sea. En Sí, este caso el teléfono y en otros casos otras cosas. Por ejemplo, la llegada a la hora de la iglesia, exactamente. que el teléfono ha afectado mucho la hora de la llegada a la iglesia, al Así culto. es. Déjeme ser un poquito más específico. Vamos a ponerle, ya no vamos a hablar de celular, no vamos a hablar de teléfono, vamos a hablar de pecado. Vamos a sustituir la palabra teléfono, celular por pecado. Cuando yo uso esto para ver pornografía o yo estoy viendo cualquier cosa y me llega una promoción con morbo, yo le doy seguimiento. ¿En qué se convierte eso? No, en adulterio, En en pecado. pecado. ¿Cuántas parejas se han separado por este asunto? No, más que por el ron. ¿Entiendes? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántas separaciones? ¿Cuántas familias desbaratadas por este asunto? Entonces, no puedo ignorar que esto no ha resuelto problemas y nos sigue resolviendo problemas tremendos. Pero el sistema ha resuelto ese problema hasta cierto punto, porque se da el caso de que, por ejemplo, aunque allá en mi casa todo el mundo se sabe la clave del teléfono, pero una de las reglas que hay es que nadie revise el teléfono de nadie, porque puede y que ve algo que no tenga que ver. Y yo digo, pero si mi esposa no puede ver mi teléfono, ¿por qué? Si ella sabe cómo yo soy de pie a cabeza, si sabe cuándo me enfermo, si es más, conoce mis entrañas prácticamente, conoce mis negocios, conoce mi trabajo, conoce todo en el entorno de mi vida, ya casi hasta como pienso. Él le dice que Pero ya no, no serán dos, sino uno. sino una sola carne. Entonces, En, ¿cómo que ella no puede ver mi esa teléfono? privacidad de todo eso no debe existir. Y recuérdese que usted es el sacerdote de su casa. Sí, pero supuestamente ella no puede. Hay algo delicado aquí. Casi todos tenemos conexión a internet 24/7. Uh-huh. La responsabilidad de un buen padre, un padre creyente, es a X hora de conectar el router. ¿Por qué? Porque usted le cierra la brecha al enemigo. Uh-huh. Usted no puede tener el control de lo que están viendo sus hijos cuando su puerta se cierra. Cuando usted está roncando, usted no puede tener control de lo que están haciendo sus hijos. Uh-huh. Pero si usted desconectó el router, ¿qué significa esto? Que usted tiene control de su casa. Entonces, sus hijos, usted es el que es encargado de guiarlo por el buen camino. Y si ellos se están dejando llevar
y usted se da cuenta, ¿qué significa esto? Usted le va a guiar por el camino correcto. Entonces nadie me venga a mí de que mis hijos tienen que tener clave. Ah, no, pero di que, y ellos no tienen su privacidad, los niños. La tendrán en su momento. Lo bueno es que usted no es negativo. Usted no dice que no. La La tendrá. tendrán en su momento. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su Entonces, tiempo. usted piensa parecido a mí, ya que eso que yo no puedo eh, entrar a la habitación, que yo tengo que avisar. No, pero ¿y por qué? Si la casa es mía o la pago yo y él es mío, Exacto. Somos hombres los dos. somos hombres los dos. O suponiendo, bueno, en el caso mío ahora mismo niña no tenga en la casa, Exactamente, sí. pero por ejemplo en el caso de que hubiera una niña, ¿por qué la mamá no puede entrar sin avisar? ¿Qué esconde? Bueno, pues mientras estén bajo mi techo, nadie tiene privacidad. No, 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 no. La privacidad la tendrá. Y déjenme decirle que hay personas que se irán a los extremos cuando vean este contenido. Ay, son dictadores. Sí, 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 se irán a los extremos. Pero lo importante es que usted y yo sabemos que estamos hablando conforme a las escrituras. Así es. Y los resultados están ahí. Claro. Si la persona que critique este contenido me dice, mira, yo no soy como ustedes están diciendo y yo tengo un buen producto terminado, entonces... No, y puede darse el caso de que alguien tenga un buen producto terminado. Ahora vamos a ver cuál es la estadística de cuando se toma ese comportamiento, cuáles son los resultados, porque hay excepciones. Sí. Pero vamos a ver la estadística vamos a hacer una estadística con 50,000 niños que se le haya dado la libertad y que de su privacidad y de su aquello, a ver cuál es el resultado. Que si, por ejemplo, digamos, hay un 10% o digamos un 3% que tuvieron cierta deficiencia por ese comportamiento y un 97% positivo, todo bien, pues entonces decimos, bueno, pues no tiene sentido, vamos a darle privacidad. Eso es así. El asunto es que es muy probable que se revés. Así es. Eso es así, mi hermano. Entonces, hay más o menos qué tipo de infidelidad moderna hay en la fe cristiana. Bueno, no vamos a seguir Ya hemos encerrados aquí. mencionado algunos Sí, más. sí, no vamos a seguir encerrados aquí porque ya nos damos cuenta que por medio de esto se habla mucha mentira, eso es infidelidad. De que estoy llegando ahí, Estoy llegando, pero usted sabe que ni ha apenas salido de la... salió del 9, ¿eh? No llega ni siquiera el peaje. ¿Cuántos pecados salen de aquí? Pero además de eso, sabemos que cuando uno no cumple con lo que debe hacer, se le ha contado como pecado. Porque la verdad me lleva al cielo, pero conocer la verdad también me puede condenar si no actúo Si no, conforme a lo que la Biblia manda. sí, ese es el mencionado pecado de omisión. Hay pecado de Perfectamente. acción, pensamiento y omisión. Es decir, el pecado de acción es cuando yo, conociendo algo que es malo, lo hago. El pecado de pensamiento es cuando uno anida un pensamiento que no debe tener y lo vive, que dice, Jesús dice que si mira con deseo para estar con ella, ya adultero, bueno, pues ahí Así se da es. el pecado, pero también este es el pecado de omisión. Así es. Llega un hambriento a mi casa, yo tengo comida y dice yo tengo hambre o yo veo que tiene hambre, ya mis hijos comieron, todo bien, y yo, bueno, que Dios te supla comida y hasta oro, Señor, súplele. Sí. Y la comida que está ahí, entonces es un pecado de omisión porque dejé de hacer el bien que tenía que hacer. Perfectamente. Perfectamente. Eso es así. Entonces, eh, hoy cada día más este tipo de pecado y el enemigo con estrategias antes atacaba de manera directa, pero está atacando de manera más sutil y entiendo que así hay multitudes
de infidelidades y adulterio en cuanto a lo que el pecado se refiere. Así es. Una pregunta ya para qué usted podría decirle cómo evitar caer en estas situaciones, cómo resolver eso. Bien, podríamos decir muy fácil, y ahí entraría lo que dice Germán. Patita fácil. Nos ponemos en la mano de Dios y Dios nos da la mano como en todas las demás cosas. Una vez que uno empieza a seguir ciertas disciplinas, entonces podría ayudarnos con el hábito de este asunto porque no es fácil, no es tan fácil. Y podemos hacer una prueba. El teléfono puede estar ahí y la conversación puede estar muy buena, pero cuando suena una notificación hay problema. Que a veces es mejor ponerlo en modo avión o apagarle la notificación, Así es, pero es difícil, así es. porque hasta para eso hay que tener valor. Claro. Entonces, mi hermano, cuando una persona entiende que se debe a Dios, Ujú. que si respira es por Dios, Amén. si tiene salud es por Dios, si puede levantarse, darle una orden a su cuerpo y responder es por Dios. No nos queda más camino que nosotros honrar a Dios en nuestra manera de caminar. Así es. Marcar el tiempo, no es que usar el teléfono es pecado. Ahorita dicen No, que no, no. usted dijo, que yo dijo. Que... No, estos son arcaicos. Ahora No, no, el no, no, usar no. teléfono no se puede para ser cristiano. No, no estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que todo tiene su tiempo. Así es. Todo tiene su tiempo. El tiempo de orar, si nosotros marcáramos en el calendario, cuando se usaba, ¿verdad? No era literal. Eh, bueno, tal día y tal día es para ayunar. Este día y este día sería para visitar los enfermos. Y nosotros hiciéramos lo que es un programa. Ujú. Entonces no tuviéramos el problema que tenemos hoy. Pero cuando nos hundimos en este mal, ahí viene el problema. Y es difícil salir. Pero yo pienso que orando y poniéndole en la mano del Todopoderoso, esto puede solucionarse. ¿De qué manera? Cuando usted entiende que es humano y que tiene incapacidad para lograr ciertas cosas y usted se entrega en la mano de Dios, Dios resuelve el problema. Amén. Estoy muy de acuerdo totalmente con eso, ya que nosotros nacimos sin teléfono. El teléfono tiene o sea, este tipo de teléfono tiene una década y pico, o sea, no tiene 2 décadas, que se ha modificado tanto y ha avanzado tanto, y ya hoy se habla de inteligencia artificial y se habla de un sinnúmero de cosas que realmente nosotros vivíamos felices antes sin eso. Ahora que esto ha gestionado mayor facilidad de empleo, de comunicación con la familia y así sucesivamente, pero así como ha traído facilidades, también ha traído muchos problemas. Y no es que el teléfono en sí sea malo, sino el contenido que nosotros elegimos y cuánto lo priorizamos por encima de las verdaderas necesidades y los verdaderos compromisos. Amén. Sí, Entonces, también fuera de lo que es el teléfono, la infidelidad y el adulterio con relación a la fe está en que nosotros tenemos que darle el tiempo de Dios a Dios, el tiempo de la llegada del culto, así como nosotros llegamos puntual al trabajo, Dios está primero que el trabajo. así es. Muchas veces somos más fieles al trabajo que a Dios y todo tiene su tiempo, la familia va primero, después de Dios, luego la iglesia y entonces el trabajo. Así es. Pero a veces Así es. volteamos la ficha y la Así es. ponemos. Bueno, pues Dios le bendiga y le Amén. guarde y recuerde, todo tiene su tiempo, no seamos esclavos del teléfono, de las redes y vamos a poner todo en orden y vamos a dar el tiempo de Dios a Dios. Así que Dios le bendiga y le guarde y hasta la próxima.